En el caso de discriminación de segundo grado, a diferencia del primero, el monopolista no va a saber exactamente cuál es la disposición a pagar de cada tipo de consumidor, de cada consumidor. Lo que va a hacer es va a proponer diferentes paquetes de acuerdo a lo que con su limitada información puede pensar que van a seleccionar los diferentes tipos de consumidor. Entonces acá se construyen paquetes donde el consumidor va a decidir qué cosa consumir de acuerdo con con su disposición a pagar. El caso típico de segundo grado es el de autoselección por volumen, donde el consumidor selecciona pues, el paquete que le corresponde de acuerdo al volumen que quiere comprar. Ahora, veamos este caso de discriminación por bloques, que es el primer caso de discriminación de segundo grado, donde tenemos que, por ejemplo, para una determinada cantidad, por ejemplo Q1, vamos a tener un precio, para una mayor cantidad un precio un poco menor, y para una menor, una Q3, un precio menor. ¿Okay? Entonces, como se lee este gráfico, es que para todas las cantidades consumidas menores a Q1 va a tener un precio y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para las cantidades consumidas entre Q3 y Q4 va a tener un precio de 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Esto se va a dar hasta que se cubran los costos del monopolista. Acá lo que podemos ver es que si el consumidor, por ejemplo, quiere comprar una cantidad por acá, que está más o menos entre dos cantidades que tienen precio, entonces la tarifa va a ser distribuida de acuerdo a la cantidad. Las primeras Q1 van a ser vendidas al precio P1 y las siguientes, ¿no? Las que están comprendidas entre Q2 y Q1, ¿ok? A un precio como P2 y luego las que están entre QC y Q2 al precio P3. Entonces ya ustedes van viendo que no todas las cantidades están siendo consumidas al mismo precio, ¿no? Sino que cada grupo o subgrupo va a ir ofertándose a diferentes precios. Entonces el consumidor eh, va a pagar una cantidad fija como A por el derecho a consumir el bien y un precio uniforme, como lo que hemos estado viendo, por cantidad consumida. Este A lo que va a hacer va a ser va a ser el excedente del consumidor en realidad. Entonces, si nosotros tenemos acá A, fácilmente podemos calcular el área de este triángulo cuando tenemos una función de demanda lineal, ¿cierto? Entonces, tenemos el precio o costo marginal menos el precio 1, ¿no? Y a eso le sacamos la mitad y tenemos el área, ¿no? Que es el área de un triángulo que está por acá, ¿ok? Multiplicado por Q1, que es lo que se ha consumido hasta acá. Entonces, eso sería el excedente del consumidor 1. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo calculamos el beneficio? Para calcular el beneficio, lo que tenemos que hacer, porque esto es un monopolista que va a tener dos tarifas, ¿no? La tarifa 1, ¿okay? Que es del consumidor menos intensivo, y la del consumidor 2, que es más intensivo, menos el costo total. ¿Okay? Entonces vamos a tener, para calcular el beneficio de este tipo de monopolista, el excedente al consumidor 1, que corresponde a todo esto de acá, ¿no? Más el precio por la cantidad consumida de Q1, ¿ok? Más el excedente del consumidor 1, nuevamente, más el precio al que se consume multiplicado por Q2, que ya es una cantidad mayor. ¿No? Lo que estamos viendo en esta parte de acá, ¿okay? Todo esto de acá, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Que es la cantidad o sea, la forma en la que se establece en realidad la tarifa. Menos, menos el costo, ¿cierto? Porque estamos calculando los beneficios y acá están los costos. ¿No? Costo medio por Q1 menos costo medio por Q2.
Entonces, acá simplificando un poco esta expresión, lo que vamos a tener es que se repite, ¿no es cierto? Acá, excedente al consumidor 1, excedente al consumidor 1, ¿ok? Eh, y bueno, juntamos esto de acá con este de acá con este de acá, y tenemos estas expresiones por acá, ¿ok? Eh, ahora, al final de cuentas, lo que nos va a quedar luego de estas expresiones, porque acuérdense que precio menos el costo medio va a ser igual a cero, nos va a quedar que el beneficio va a ser igual a 2 veces el excedente del consumidor. 1. ¿Ok? Okay, entonces acá tenemos un ejemplo que de repente les conviene a ustedes eh, revisar, ¿okay? Para revisar cómo se está aplicando la tarifa en dos partes. Recomiendo que le den una pausa a este video y revisen la parte de matemática. ¿Verdad? Es un ejercicio súper sencillo donde van a tener dos tipos de consumidores, un costo marginal constante igual al precio, y pues básicamente se va a calcular lo mismo, ¿ok? Pero nosotros podemos, ya si sabemos cómo se forma el beneficio, vemos de frente a la fórmula, ¿no? Pero igual es bueno que ustedes la revisen y establezcan cómo se construye el excedente del consumidor en este caso. ¿Ok? Ahora vamos en este caso lo que tenemos es la pregunta, ¿no? ¿Es óptimo cobrar un precio por unidad igual al costo marginal? Y básicamente lo que nosotros tenemos que analizar acá es que qué pasa en el caso en el que el precio de equilibrio está por encima del costo marginal y si esto es una situación eficiente, ¿no? Acá lo que podemos ver es que si vamos a calcular el ingreso total menos el costo total, vamos a tener nuevamente el este, excedente del consumidor por 2, pero acá, a diferencia en el caso anterior, sí vamos a tener una diferencia, ¿no? Que va a ser que esto ya no va a ser igual a 0, sino que ya va a tener un valor, ¿ok? Esto de esta parte de acá. Ahora, este es el mismo ejercicio, pero tomando en consideración que hay un precio diferente al costo marginal. Que igual pueden darle pausa y revisar la parte matemática. Algunos ejemplos de lo que hemos visto es nombrados también en las diapositivas y en los libros de texto son el caso de Disney, ¿no? Donde se cobraba una tarifa en dos partes para sus parques temáticos, ¿no? Te cobraban una tarifa por entrar y luego por el uso de los juegos, ¿no? Entonces, un típico caso de monopolio discriminador de segundo grado, y las tarifas también de Broadway, donde se aplicaban diferentes tarifas de acuerdo con el tipo de consumidor y se hacían descuentos también para permitir incrementar los ingresos.